Hola a todos, bienvenidos a una clase más del profe matemático. Continuando hoy con el tema de las sucesiones, vamos a empezar hoy a ver dos tipos de sucesiones diferentes. Hoy vamos a empezar por las sucesiones aritméticas y después veremos las sucesiones geométricas. ¿Sí? Les recomiendo ver los videos anteriores donde se da la introducción a lo que es una sucesión y cómo hallar el término general de una sucesión para poder entender con mayor claridad el tema de hoy, que son las sucesiones aritméticas. Antes de iniciar les recuerdo que se pueden suscribir al canal, también pueden activar la campanita de notificaciones, me pueden seguir también en redes sociales. En la descripción del video dejo los enlaces correspondientes. Si el video finalmente es de utilidad, por favor no olviden dejar un me gusta, dejar un comentario también. Ahora sí, iniciemos. Una sucesión se dice que es aritmética si yo encuentro o si puedo encontrar un término sumándole o restándole, en el caso, un número al término que lo precede, es decir, al término anterior. A ese número le llamamos la diferencia y se conoce o se denota por la letra D. Esa es la diferencia. Quiere decir que la diferencia es igual a un término n menos el término anterior, ¿sí? Menos el término anterior, n menos 1, ¿sí? Recordemos que n corresponde a un valor posicional, entonces este es el valor en una posición específica. Luego n menos 1 quiere decir que es una posición anterior. Si dijera n más 1 sería una posición siguiente. Entonces en este caso es tomar un valor, el término de una posición, y restarle el término anterior para encontrar la diferencia. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente sucesión. 3, 6, 9, 12, sucesivamente. Tenemos esta sucesión. Queremos determinar si es una sucesión aritmética, entonces debemos buscar la diferencia, ¿sí? La diferencia dice que vamos a tomar el valor de una posición. Obviamente no podemos tomar el primero porque tendremos que restarle el término anterior, entonces no tenemos término anterior en este caso. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a tomar el segundo valor, que en este caso es el 6, y le vamos a restar el de la posición anterior, es decir, el primer valor, que es 3. Y 6 menos 3 es igual a 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos hacer? Comprobar con dos valores diferentes, es decir, ahora vamos a coger el tercer valor menos el segundo. Y también debe ser nuestra diferencia. Tercer valor, que es 9, menos el segundo, que es 6, y también nos da 3. Y así lo podemos hacer con cada valor hasta comprobarlo, ¿sí? Tomamos el cuarto valor, que en este caso es el 12, ¿sí? El valor de la cuarta posición es 12, menos el anterior, menos 9. Y 12 menos 9 también es igual a 3. ¿Sí? Luego determinamos que esta sucesión efectivamente es aritmética, ¿sí? Porque la diferencia es constante. Esa es una característica, la diferencia debe ser constante. Entonces, una sucesión es aritmética si yo obtengo un valor sumándole la diferencia, sumándole o restándole un número. En este caso le estamos sumando porque es una sucesión creciente, ¿sí? Y le sumamos el valor de la diferencia. 3 más 3 me da 6, más 3, 9, más 3, 12, y de esta manera puedo encontrar los términos siguientes. El siguiente término de esta sucesión será 12 más la diferencia, más 3, y nos dará 15. El siguiente, más 3, nos dará 18, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera encontramos la diferencia. Si la diferencia es constante, decimos que la sucesión es aritmética. Ahora, el otro concepto que debemos tener claro es el del término general, ¿sí? El término general de una sucesión
aritmética viene dada por esta fórmula de acá, ¿sí? Donde debemos conocer el primer término y debemos conocer la diferencia. Entonces, si por ejemplo el ejercicio nos preguntara por el término número 10, el décimo término, ¿sí? El décimo término de esta sucesión, lo que debemos hacer es hallar nuestro a sub 10, ¿sí? A sub 10. Y lo hacemos con el mismo ejemplo, con la misma sucesión. Entonces, el décimo término será, reemplazamos los valores, a sub 1, ya sabemos que corresponde al primer término, que es 3, más, ahora viene la diferencia ya sabemos que es 3, y esa diferencia viene multiplicando a todo este paréntesis, que es n menos 1. N corresponde a la posición que me están preguntando, que es 10, menos 1, y simplemente resolvemos la ecuación que nos queda. Es decir, que el décimo término es igual a 3 más, y resolvemos el paréntesis. 10 menos 1 me da 9, y primero lo del paréntesis, 10 menos 1, 9. Ese 9 está multiplicando a este 3, me da 27. Y finalmente determinamos que el décimo término es igual a 30. Entonces utilizamos la fórmula del término general para encontrar un término en una posición específica. En este caso, el décimo término, que resulta ser igual a 30. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo busco, aquí tengo el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, si yo sigo escribiendo la sucesión quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, ese décimo término será igual a 30. Ahora, también podemos encontrar la suma de cierta cantidad de términos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hallar la suma de los primeros dos términos, ¿sí? Aquí hablamos de n términos, porque pueden ser 2, 3, 4, 10, 200, ¿sí? Lo dejamos expresado como n, pero algún ejercicio específico nos puede preguntar, como por ejemplo, la suma de los dos primeros términos de esta sucesión. Entonces, teniendo esta sucesión, hacer esa suma es muy fácil, ¿sí? Yo puedo determinar que el primer término más el segundo me da 3 más 6, da 9, ¿sí? Si me pidieran hallar la suma de los primeros tres términos, entonces será sumar 3 más 6, 9 más 9, 18, ¿sí? Ahora, si me preguntaran por la suma de los primeros 10 términos o la suma de los primeros 200 términos, pues sumar los 200 términos uno a uno va a ser un procedimiento bastante tedioso. Para poder hallar esa suma se utiliza también la siguiente, una fórmula, que es la siguiente. Para utilizar la fórmula debemos conocer, obviamente, la cantidad de términos que nos están preguntando, que nos están pidiendo sumar. Debemos conocer el primer término de la sucesión y debemos conocer nuestro a sub n. Quiere decir el valor de la posición final que nos están pidiendo. Es decir, si nos pidieran hallar la suma de los primeros 10 términos, ¿cierto? Vamos a reemplazar nuestros valores, es decir, vamos a hallar nuestro S sub 10, la suma de los primeros 10 términos. Reemplazamos n. N será igual a 10. Entonces, 10. Todo este 10 multiplicado por a sub 1, es decir, el primer término de la sucesión, que ya lo conocemos, es el 3, más a sub n, ¿cierto? Ese a sub n es el valor que encontramos en el ejemplo anterior, ¿cierto? El término general, es decir, el décimo término de la sucesión, que ya lo hallamos y corresponde al valor número 30. Si nos pidieran hallar la suma de los primeros 20 términos, por ejemplo, tendríamos que hallar entonces el a sub 20 con la fórmula anterior. En
En este caso vamos a hallar los primeros 10 términos. El a sub n vendría siendo 30 y todo esto dividido entre 2. ¿Sí? Simplificamos el 10 con el 2, nos queda 5 multiplicado a 3 más 30. Esa será la suma de los primeros 10 términos. Resolvemos el paréntesis, por aquí lo vamos a resolver. La suma de los primeros 10 términos será igual a 5 por 3, resolvemos el paréntesis, o podemos resolver primero lo que está dentro, que es 3 más 30, o multiplicamos este factor de acá por los dos términos del paréntesis. 5 por 3, 15, más, y ahora 5 por 30 nos da 150. Quiere decir que la suma de los primeros 10 términos de esta sucesión aritmética es igual a 165. Entonces, cuando tengamos una sucesión, lo primero que debemos hacer es verificar que sea si es aritmética o si es geométrica. Hasta ahora vamos viendo cómo o cuál es la característica de una sucesión aritmética. ¿Cómo lo hacemos? Encontrando la diferencia. Si encontramos una diferencia, es decir, un valor constante, decimos que es aritmética. Debemos hallar nuestro término general, ¿sí?, para poder encontrar el término de una posición específica. Y una vez tengamos eso, podemos encontrar la suma de una cantidad de términos aplicando la fórmula para la suma. ¿Sí? Esta básicamente vendría siendo la introducción a lo que son las sucesiones aritméticas. En la próxima publicación vamos a hacer un ejercicio ya aplicando estos conceptos y posteriormente daremos solución a algunos problemas ya aplicando sucesiones aritméticas y geométricas. Amigos, por esto el tema es bastante sencillo. Repasen bien este video para que en la siguiente publicación podamos resolver con muchísima facilidad el ejercicio que se propone. Recuerden, pueden seguir en redes sociales, en la descripción del video están los comentarios. No olviden dejar un me gusta a este video si fue de su utilidad. Muy pronto estaremos de regreso con una clase más del profe matemático. Hasta la próxima.